¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en una de las historias de detectives más increíbles de la ciencia, el descubrimiento de que el suelo que pisamos, la superficie de nuestro planeta, está en constante movimiento. Es una historia que tiene de todo, observaciones geniales, rechazos durísimos y al final una revelación que cambió para siempre cómo vemos el mundo. Y todo arranca con una pregunta, una de esas tan simples que parecen de niños. Seguramente, al ver un mapa del mundo, a más de uno le llamó la atención esto. Los continentes, sobre todo Sudamérica y África, parecen encajar, como si fueran piezas de un rompecabezas gigante. Durante siglos esto fue nada, una simple curiosidad, una coincidencia rara. Pero, ¿y si no lo era? ¿Qué tal si no era para nada una coincidencia? Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Aquí es donde aparece el primer protagonista de nuestra historia, el tipo que vio esto y no se quedó con la duda, sino que se atrevió a preguntar, oye, ¿y por qué? A ver, a principios del siglo XX, un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener, él no fue el primero en darse cuenta de esto del encaje, para nada. De hecho, mucho antes, por allá en 1570, un cartógrafo, Abraham Ortelius, ya había dicho algo al respecto. Pero la diferencia, y es una gran diferencia, fue que Wegener decidió tomarse esto en serio, investigarlo con todo el rigor científico y convertir lo que era una simple curiosidad en una hipótesis que iba a sacudirlo todo. Pero Wegener no se quedó solo con la forma de los continentes, Fue mucho más allá. Empezó a juntar pruebas de un montón de campos distintos. Por ejemplo, encontró fósiles idénticos de un reptil, el Mesosaurus, tanto en Sudamérica como en el sur de África, idénticos. También se dio cuenta de que las capas de rocas y las cadenas montañosas de un lado del Atlántico, ¡pum!, encajaban perfecto con las del otro lado. Y por si fuera poco, encontró fósiles de plantas tropicales, como helechos, en el Ártico, lo que solo podía significar una cosa. Esa tierra alguna vez tuvo que estar en un lugar mucho, pero mucho más cálido. A ver, con toda esta evidencia sobre la mesa, uno pensaría que la comunidad científica lo iba a aplaudir, ¿no? Pues todo lo contrario. Lo que Wegener se encontró fue un muro de escepticismo y rechazo total. Fue en 1912 cuando él presentó formalmente su teoría. La llamó deriva continental. La idea era simple y a la vez increíble, que todos los continentes que conocemos hoy, en algún momento, estuvieron juntos formando un único supercontinente. Le puso el nombre de Pangea, que en griego viene a ser algo como toda la Tierra. Y claro, estaba rodeado por un solo y gigantesco océano, el Pantalasa. Lo increíble es ver cómo la ciencia de la época se resistía a la idea. Para explicar lo de los fósiles idénticos en continentes separados, ¿saben qué preferían imaginar? Un puente de tierra larguísimo que unía África y América y que convenientemente se había hundido en el mar. Esa idea, que hoy nos suena, bastante rara, a ellos les parecía mucho más lógica que pensar en continentes enteros moviéndose por el planeta. Pero claro, había un problema gigante, el talón de Aquiles de su teoría. Con todas sus pruebas, Wegener no podía explicar el cómo. Le faltaba el mecanismo. No tenía respuesta para la pregunta del millón. ¿Qué fuerza es tan, pero tan poderosa como para mover un continente entero? Y como no tenía esa respuesta, su teoría fue básicamente ignorada, por décadas. Y lo más triste es que Wegener murió sin ver que su idea fuera aceptada. La respuesta a ese gran misterio resulta que no estaba en la superficie, estaba oculta muy, muy adentro, en las profundidades del planeta. Y para encontrarla, primero había que aprender a ver qué hay dentro de la Tierra. Para entender qué es lo que mueve todo esto, hay que saber que el interior de la Tierra se puede ver de dos maneras. Una es por su composición química, corteza, manto y núcleo. Sencillo, pero la clave para resolver el misterio está en la otra forma de verlo, por cómo se comportan esas capas. Según este modelo mecánico, la capa de afuera, la litosfera, es rígida, dura como una cáscara de huevo. Pero justo debajo de ella, ahí está la pieza clave de todo este rompecabezas, la astenosfera. El nombre astenosfera viene del griego astenos, que significa algo así como blando o débil. Y esta capa, esta era la pieza que le faltaba a Wegener.
Ojo, no es líquida, es un sólido, pero por la presión y la temperatura brutales que hay ahí abajo, se comporta como un plástico. Es viscosa. Imaginen una miel súper densa, que puede fluir, pero de forma increíblemente lenta, a lo largo de millones de años. Ok, pero ¿cómo sabemos todo esto si no podemos verlo? Bueno, la clave estuvo en los terremotos. Verán, un terremoto libera ondas de energía que viajan por el interior del planeta. Hay un tipo de onda, las llamadas ondas S, que tienen una particularidad. No pueden pasar a través de líquidos. Entonces, cuando los científicos vieron que estas ondas se frenaban en seco a cierta profundidad, la deducción fue lógica. El núcleo externo tiene que ser líquido. Y así, usando los terremotos como si fueran un sonar, se pudo mapear el interior del planeta. Entonces, con este nuevo conocimiento sobre cómo es la Tierra por dentro, el escenario ya estaba listo. Y aquí entra la segunda heroína de esta historia. Su nombre era Mary Tharp, y su trabajo iba a ser el que por fin encontraría ese mecanismo que Wegener buscó toda su vida. Claro, el trabajo de Tharp no salió de la nada. Fue posible gracias a la tecnología que apareció en los años 50, porque resulta que la respuesta al gran misterio de Wegener no estaba en la tierra firme, sino en el último lugar que se había explorado de verdad, el fondo del océano. Con la nueva tecnología de sonar, por primera vez se podía empezar a dibujar un mapa de ese mundo submarino. Y ahí estaba Mary Tharp, una geóloga y cartógrafa, interpretando todos esos datos del sonar del Atlántico. Y al hacerlo, se topó con algo increíble. Una cordillera submarina gigantesca que atravesaba todo el océano, la más larga del mundo. Pero lo más importante, el detalle crucial, fue que se dio cuenta de que justo por el medio de esa cordillera corría un surco profundo, como un valle. ¿Y qué pasó? Al principio sus colegas le dijeron que estaba loca, que eso sonaba demasiado a la tontería esa de la deriva continental. Y aquí viene el momento eureka. Tharp y su colega Bruce Heezen, que al principio no le creía nada, hicieron algo genial. Tomaron un mapa con la ubicación de todos los epicentros de terremotos y lo pusieron encima del mapa que había hecho Tharp. El resultado fue simplemente innegable. Los terremotos se alineaban a la perfección con ese valle que ella había dibujado. Entonces, ese surco no era una cicatriz vieja en la Tierra. No, era una frontera activa, un lugar donde estaban pasando cosas. Ese valle activo era la prueba del mecanismo que faltaba. Vamos a ver cómo funciona, paso a paso. Primero, el calor que viene del núcleo de la Tierra calienta la astenosfera, esa capa blanda, y hace que se mueva lentamente. Segundo, ese movimiento empuja el magma caliente hacia arriba y se abre paso justo por ese valle en la litosfera. Tercero, cuando el magma llega al agua fría del océano, se solidifica y crea nueva corteza oceánica, empujando el suelo marino más viejo hacia los lados, como una cinta transportadora. Y cuarto, este proceso de expansión constante es el que arrastra a los continentes. Este era el motor, la fuerza que Wegener nunca pudo encontrar. Y así es como las dos grandes piezas del rompecabezas encajaron. Por un lado, la deriva continental de Wegener explicaba el por qué los continentes encajan, por qué hay fósiles iguales. Y por otro, la expansión del fondo oceánico de Tharp proporcionó el cómo, el mecanismo que lo hacía posible. Juntas, estas dos ideas crearon la gran teoría unificadora de la tectónica de placas, que es básicamente la base de toda la geología moderna. Y todo esto nos deja pensando en una pregunta fascinante, ¿no? Porque las placas tectónicas no se han detenido, siguen moviéndose, más o menos a la misma velocidad a la que nos crecen las uñas. Suena poco, pero en tiempo geológico es rapidísimo. Así que es inevitable preguntarse si esto sigue así, ¿cómo se verá el mapa del mundo en, digamos, 200 millones de años? Al final, la gran lección es esta. La Tierra no es una roca estática e inerte. Es un planeta vivo, dinámico, que está cambiando constantemente. Es un rompecabezas que nunca, pero nunca, deja de armarse y desarmarse. Gracias por habernos acompañado en este recorrido.